Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva enseñanza. Vamos a seguir avanzando, creciendo juntos en una nueva instrucción que hoy preparo para ti y que es parte de mi libro Eres Alfa y Omega, que como siempre os digo es la guía de estudio que os recomiendo para profundizar en todas estas enseñanzas, si os gustan, en todo esto, si resuena con vuestro corazón, si resuena con vuestro interior, en todos los vídeos, todos los mensajes que comparto con vosotros, pues te animo a que leas mi libro Eres Alfa y Omega para introducirte de lleno en toda la experiencia, el conocimiento y la sabiduría que yo mismo practico, que yo mismo he aprendido y que trato de mostrar a las demás personas en libertad para que cada uno decida, elija si resuena con él, con ella o no. Y hoy vamos a hablar de un mensaje muy simple pero súper profundo, muy importante, posiblemente el más importante a mi entender en un crecimiento en conciencia, en un crecimiento espiritual del alma que todos somos, que está encarnada en este mundo físico y que está dentro del cuerpo físico que hoy es el vehículo que nos permite construir y crear nuestra vida. Voy a hablarte de la diferencia que existe en este mundo material de la dualidad y la diferencia que existe entre nosotros, entre los seres humanos. Voy a hablarte del mensaje más importante, que es el de aprender a amar la diferencia. Nosotros tenemos que aprender a amar lo diferente, a amar a las personas que piensan diferente, a amar a las personas que opinan, que tienen creencias diferentes, amar a las personas que tienen ideologías diferentes, que están en un proceso distinto al nuestro a nivel evolutivo, a nivel de vibración, a nivel de conciencia, que han elegido libremente dentro de la ley sagrada, que es la del libre albedrío, la ley más sagrada espiritual, que nos da libertad a todos para decidir, para elegir qué hacer en cada momento, para decidir hacia dónde nos decantamos, si hacia el bien, si hacia el mal, si hacia hacer las cosas bien, hacia el amor o hacia mirar por nosotros mismos, hacia el ego, hacia el apego a la materia o hacia la desconexión con los demás seres humanos. Todos tenemos esa libertad, todos podemos hacerlo. Estamos aquí aprendiendo y Dios, el Creador, la energía, el universo nos dio ese libre albedrío para que jugáramos nosotros al Creador, a la Creadora, pues utilizando la libertad que todos tenemos, como te digo, de decidir qué haces hoy en tu vida, elegir qué acción tomas, hacer el bien o hacer el mal. Y en ese proceso estamos todos. El amor a la diferencia, lo que hoy quiero compartir, quiere decir que tenemos que aprender a amar incondicionalmente, a aceptar lo diferente, a aceptar a las personas que no piensan igual que nosotros, a aceptar a las personas que hacen cosas distintas a nosotros, incluso a las personas que de alguna manera están haciendo el mal. Esto es lo más complicado. No quiere decir que porque aceptemos que una persona que está haciendo el mal es parte de este proceso, es parte de este aprendizaje, no quiere decir que estemos de acuerdo, no quiere decir que lo compartamos, no quiere decir que queramos cerca a este tipo de personas. Una buena persona nunca va a querer estar cerca de una mala persona, de una persona que ha decidido hacer el mal. Pero de alguna manera tenemos que entender que la diferencia es necesaria. En el mundo espiritual se dice así y lo podemos ver en el mundo físico porque lo diferente hace que aprendamos los unos de los otros, somos espejos todos para aprender, para ganar conciencia sobre lo que está bien y lo que está mal. Cuando vemos una persona de sombra, cuando vemos una persona que está haciéndolo, que está actuando como una mala persona, nosotros podemos ser conscientes de eso y podemos verlo, podemos observarlo y así ganamos conciencia para decidir si nosotros queremos ser parte de eso o no, si queremos elegir algo distinto. Por eso nos necesitamos todos, por eso todas las personas son necesarias y en ese amor incondicional a la diferencia es donde está el verdadero aprendizaje de la espiritualidad, que dice, la verdadera espiritualidad dice que todos somos uno, que nadie es mejor ni peor, que todos estamos en un proceso evolutivo diferente, cada uno en el suyo, que todos estamos realmente tratando de hacerlo lo mejor que podemos y sabemos dentro del nivel de conciencia que cada uno está experimentando hasta ahora en su vida y que en ese lugar estamos y por lo tanto tenemos que amarnos incondicionalmente. Ese es el objetivo final. Las grandes enseñanzas espirituales nos dicen, lo más importante que nos dicen es que
debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos y que no hagamos a nadie lo que no queremos recibir o lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Si partimos de la base de esa ley, del amor incondicional, pues es evidente que el objetivo final de cada ser humano es ese, es amarnos. ¿Qué ocurre? Que las élites, las personas de oscuridad, el 1% ese del que se habla, y esto es una realidad, esto no es un invento, no es conspiración, como dicen las personas que están en el sistema, que están en el aborregamiento de la masa, que en cuanto piensas diferente o dices algo diferente ya te tachan de que eres un conspiranoico, etcétera. De hecho, la palabra conspiración sale o parte del origen de cuando de alguna manera sale a la luz información que no interesa a las personas que están en la oscuridad y que están controlando a la población y gobernando este mundo, a los más poderosos de este planeta, que ni siquiera los conocemos a muchos de ellos, que no son los políticos que todos vemos en la televisión, ni mucho menos, pues pues de alguna manera sale información en un momento dado que no le interesa a estas élites que salga a la luz y de ahí parte la palabra conspiración. Lo que tratan es de quitar valor, de apartar, de quitarle verdad a esas personas que de alguna manera pues sacan información que no interesa a las élites y por lo tanto los etiquetan de conspiratorios, conspiranoicos. Igual que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con las personas que tienen una idea diferente con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Rápidamente ya ha salido la etiqueta de negacionistas, es una especie de etiqueta discriminatoria que etiqueta a las personas que piensan, a ese grupo minoritario que piensa diferente a la mayoría de las personas que se encuentran programadas hace ya muchos años en la programación que interesa a estas élites, que es la programación de los medios de comunicación, a través de ese medio de difusión que es en el que nos programan o tratan de programar a la gente que está conectada a eso en miedo. Si te das cuenta, el 98%, 99% de todas las noticias que puedas ver toda tu vida en los informativos van a ser noticias negativas, van a ser noticias que anulan tu poder interior, tu poder que tienes creador, porque el miedo es lo que anula todo ese poder y nos enseñan una parte del mundo que es la que les interesa a ellos que veamos precisamente pues para estar sumidos en ese miedo, para seguir siendo esclavos del sistema, para seguir estando controlados pues por ese 1% que tiene todo el poder, todo el dinero y todos los privilegios en este mundo de la materia. Y esta es la verdad, esta es la realidad. Pero hay mucha gente dormida, ¿eh? Esto es así y tenemos que respetarlo y que cada persona tiene que despertar a su tiempo, a su manera y dándose cuenta cada uno. Hay que ser crítico, hay que ser una persona que contraste información, que no se crea lo primero que llega o que no se crea algo que viene porque viene de los medios de comunicación o de las televisiones tradicionales o de una persona a la que le hemos otorgado el valor o el sentimiento de autoridad, que por eso ya es la verdad. Tenemos que ser personas, hoy en día estamos en la era de la información, tenemos la oportunidad, el regalo de buscar, pero hay que buscar, tenemos que tener ese espíritu de buscar, pues personas, expertos, gente desinteresada, gente que no tiene ningún tipo de interés, personas expertas de verdad en lo que queremos aprender, pues para saber mejor lo que está ocurriendo en el mundo, porque tampoco interesa mucho dar claridad, como estamos viendo, a todo lo que sucede en el mundo. Al final, lo que te quiero decir con todo este mensaje es que estas élites, estas personas o estos seres que gobiernan realmente y que tienen el poder del mundo, les interesa la separación, les interesa todo lo contrario al mensaje que hoy estoy trayéndote aquí a este vídeo. Les interesa que sigamos divididos. Divide y vencerás ha sido siempre una gran verdad también, es parte de esa estrategia. Por eso nos mantienen divididos siempre, lo llevan haciendo el resto de todo el tiempo, toda la historia de la humanidad. De hecho, todas las guerras vienen de ahí, de esa división, de esas diferentes formas de pensar, de esas diferentes ideologías, de esas diferentes
creencias en cuanto a religión, de esos diferentes colores, opiniones, pensamientos que tiene cada ser humano, que finalmente nos lleva a enfrentarnos. Pero el mensaje, por eso el mensaje más importante es que empecemos a aceptar, a amar lo diferente, que todo está bien, que quien piensa diferente a ti, que quien está actuando diferente a ti, que quien no opina igual que tú, está en su derecho, es respetable y hay que respetarlo al máximo, igual que queremos que nos respeten a nosotros pues nuestras propias creencias, nuestros propios pensamientos, que nadie nos discrimine por ello, ni nos metan o nos saquen de diferentes grupos, etiquetas, nombres, etcétera. Todo está bien, la diferencia está bien. Realmente desde el mundo espiritual, desde la sabiduría espiritual, se entiende que la diferencia es necesaria, es buena incluso y es la que nos hace crecer y avanzar en conciencia. Por eso deberíamos de unirnos incluso en la diferencia, porque la diferencia es buena, pero de unirnos como seres humanos íntegros que, aun pensando diferente o teniendo diferentes creencias, tienen algo en común. ¿Y qué es eso en común que debemos de tener y que debe de tener cualquier ser humano bueno, de corazón? Pues es hacer el bien, no desear nada malo a nadie, no actuar con mala intención ante nadie, aunque piense diferente a ti, no discriminar a nadie, no juzgar a nadie, no criticar a nadie aunque sea distinto a ti, y todo nos iría pues mucho mejor. Estaríamos más unidos contra esas élites que tratan de actuar siempre desde la separación. Todo lo que se refiere a los movimientos políticos, a los partidos políticos, a las religiones, a todo en la sociedad, si ves, está enfocado a separarnos, a las distintas clases sociales, a las personas que piensan de una determinada manera. En este momento de la actualidad hay un grupo que tiene una opinión distinta al grupo más amplio de la población con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, con respecto al virus que todos conocemos, y todo debería de estar bien, pero el ser humano que vive bajo esa conciencia de separación, de esa conciencia dormida, donde no se siente unido realmente a todos los seres humanos, pues se va a discutir, se va a pelear, se va a alejar, se va a separar del ser humano que no piense igual que él. Pues las élites oscuras utilizan la división, utilizan la separación, utilizan el enfrentamiento entre nosotros por a quién votas, por de qué partido eres, por qué pensamiento tienes, por qué equipo de fútbol es el tuyo, etcétera, 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 a la hora de dividirnos. Y ahí es donde perdemos todo el poder que tenemos realmente como seres humanos. Nos deberíamos de unir en una colaboración, en una cooperación colectiva, pues por la verdad, que la verdad es el bien de todos, es no desear el mal a nadie y tratar de construir tu mejor vida sin hacer daño a nadie. Tratar de empezar a pensar por ti mismo, por ti misma, alejarnos ya de la programación a la que está sometida tanta gente que sigue dormida en esa conciencia de separación, empezar a despertar, entender que sí es verdad que todos somos uno, sí es verdad que nos necesitamos, sí es verdad que somos seres humanos, que todos tenemos miedos, que todos tenemos pensamientos, creencias, que todos cometemos errores, que todos somos imperfectos, que nadie es mejor ni peor, tenga el dinero que tenga en su cuenta corriente, esté haciendo lo que esté haciendo realmente, las acciones que esté cometiendo, incluso la persona que está actuando desde el mal, que está robando, por ejemplo, que está dañando a otras personas, que está perjudicando de alguna manera en la sociedad, realmente, y bajo mi conciencia y bajo mi opinión, que te soy muy sincero, pienso que está también tratando de llegar a ese amor, porque al final todos los seres humanos, todos los seres humanos lo que quieren, lo que pretenden es ser felices, estar en paz con ellos mismos y sentirse realizados. Todos, absolutamente todos, desde la persona más maligna que te puedas imaginar hasta la persona que tiene más luz. Lo que pasa es que la persona que está en esa oscuridad, de alguna manera está buscando esa paz o esa felicidad o esa realización en el camino equivocado. Es como si
hubiera decidido elegir el mal buscando esa sensación de calma, de felicidad, de tranquilidad que jamás va a encontrar, que en el interior de sí misma es lo que está buscando, porque todos buscamos eso, nadie quiere sufrir, tenemos que partir de esa base, realmente nadie quiere sentirse mal, nadie quiere, nadie quiere ser infeliz, pero hay personas que buscan esa felicidad, pues como te digo, desde el ego, desde la mente, desde la separación, y eligen el mal porque en ese proceso interior que sufren de vacío, de frustración, de inquietud, de infelicidad, de oscuridad, pues es la respuesta que ellas mismas están dando en cuanto a su forma de actuar, pues como un llamado de atención hacia alguien, hacia el mundo, de su propia infelicidad, de lo que están sintiendo, de su propia falta de realización interior. Y hasta que no se den cuenta que ese no es el camino, hasta que no se den cuenta que el único camino es hacer el bien, pues continúan de alguna manera en ese bucle maligno, pues dañando, haciéndose daño a ellas, porque son las primeras que son las que más sufren, al final las que más daño están haciendo son las personas que más están sufriendo en este planeta, y por lo tanto nosotros de alguna manera, las personas que estamos viendo esto, pues tenemos que sentir compasión, sentir pues sí, ese punto de compasión hacia ese ser humano que realmente está sufriendo. Que es muy difícil de entender esto, que es muy difícil cuando te toca de cerca, que es muy difícil cuando alguien daña, perjudica, mata, incluso asesina a alguien cercano, a un ser querido, etcétera. Claro que sí, claro que es súper complicado, claro que es una prueba, es la prueba más dura en este mundo, pero al final yo me voy siempre a las enseñanzas, siempre me voy a los grandes maestros espirituales, me voy a los más grandes y me voy a la escena final en la que Jesús de Nazaret está siendo crucificado en la cruz por las propias personas que están causándole un sufrimiento, un dolor increíble, máximo, y en ese último aliento, en ese momento de lucidez que tiene entre la vida y la muerte, pues dice al Creador, dice este mensajero, este enviado de Dios encarnado a la tierra para llevar el mensaje espiritual más importante que ha llegado hasta ahora a los seres humanos, pues dice, perdónalos que no saben lo que hacen, perdónalos Dios que no saben lo que hacen. Es decir, está perdonando a sus propios asesinos. Y bueno, partiendo de esta enseñanza es como podemos llegar a conclusiones pues tan polémicas a veces que entiendo que puedan crear controversia a muchas personas en esta esfera de la sociedad, pero que esa es la verdad, que al final cada persona está defendiendo algo. Las personas que estaban pues crucificando o matando a Jesús de Nazaret en la cruz, pues estaban defendiendo sus propios intereses, posiblemente estaban defendiendo pues el bien de su familia, no negándose a hacer algo así, posiblemente estaban defendiendo su propia integridad física por si se negaban, posiblemente iban a ser ellas las que iban a morir, y cada persona estaba en su propio camino de salvación. Lo que pasa es que en ese camino de salvación pues no tenían la conciencia suficiente como para entender que nunca se puede hacer daño y que nunca puedes asesinar, matar a nadie en este mundo. Pero como te digo, es un proceso evolutivo, todo es un proceso evolutivo, y aquí el mensaje que hoy quiero que te quede claro es que si empiezas a amar la diferencia, amar lo diferente, amar a todas las personas incondicionalmente, a aceptar, a tener compasión, a integrar, a entender que todos somos uno, pues te va a ir mejor la vida, te vas a sentir más conectado al ser humano, vas a entender cuando alguien lo hace mal, se equivoca contigo, te perjudica, pues vas a entender mejor, o te vas a preguntar por qué lo hace, qué ocurre en su interior, qué está pidiendo, qué está solicitando con esa acción, porque todos estamos actuando desde un prisma, todos estamos actuando porque ha ocurrido algo en nuestra vida, porque estamos sufriendo, porque lo hemos sufrido nosotros, porque nos han hecho daño de alguna manera y llevamos ese dolor, ese resentimiento que no hemos sanado y que luego hacemos daño a otras personas y hasta que lo aprendemos. Entonces, toda esta conciencia va a hacer que entiendan mejor cualquier cosa, cualquier mal gesto, cualquier tipo de abuso que puedas haber sufrido o estar sufriendo,
Y esto no quiere decir que lo aceptes, esto no quiere decir que te pares en seco. Jesús de Nazaret era el mayor rebelde que había, era una persona crítica que no se callaba, que decía la verdad, que por eso tenía tanta gente en contra. Tú no puedes permitir desde tu amor propio que nadie trate de abusar, de manipularte, de engañarte. Tienes que parar eso siempre, tienes que alejarte de este tipo de personas, pero a la vez tienes que entender que son parte necesaria en este mundo diferente que hace que esa diferencia sea la que nos lleve a crecer todos en conciencia. Por lo tanto, es una diferencia necesaria que también tenemos que aprender a amar, porque todos tenemos parte de luz, de sombra, todos hemos hecho el mal, hemos hecho el bien, hemos elegido una cosa u otra. Incluso para los que creemos en la reencarnación y en que hemos vivido más vidas, pues sabemos perfectamente que en otras vidas hemos sido nosotros los que hemos causado un dolor que en esta vida pues hemos recibido para aprender que eso no lo debemos de hacer, que ese no es el camino, y a través de esa experiencia, a través de ese karma que ha llegado a nuestra vida, hemos sanado pues esa parte del alma emocional que no estaba sanada, que era una parte de sombra que había que sanar, y que pues nos ha permitido ese karma, esa justicia divina, crear pues esa sanación a través de una experiencia que hemos podido pues sufrir y que hemos podido cometer nosotros en otra vida anterior. Entonces es fácil cuando entendemos todo esto, cuando encajamos todo el puzzle a nivel espiritual, pues es más sencillo de dar conciencia, de entender por qué hay que amar la diferencia, por qué hay que amar lo diferente, por qué quienes pretenden dominarnos tratan de dividirnos a través de la sociedad, la política, los medios de comunicación y toda la programación que utilizan, y por qué debemos de unirnos cada vez más los seres humanos en busca de un bien común, que el bien común debe ser siempre el bien de todos, el bien de la humanidad. Eso no le interesa a las élites, eso nunca lo vas a escuchar viniendo de parte de los poderosos, siempre vas a escuchar pues lo que les interesa, mantenernos entretenidos con pan y circo, mantenernos divididos con diferentes colores, grupos políticos, etcétera, haciéndonos creer que son diferentes cuando todos son lo mismo, cuando todos son iguales. Yo llevo más de 15 años sin votar y lo voy a seguir haciendo, no voto porque no creo, no hay ningún partido político por el que yo tenga algún tipo de confianza, y lo llevo haciendo mucho tiempo, no creo en ello, y por lo tanto esa es la forma en la que trato de vivir, lo más íntegro posible, lo más coherente posible a mí mismo y lo más libre posible dentro de lo que se puede, porque nadie es libre 100% en este mundo limitado del tiempo, del espacio y de las reglas y todo esto. Pero aún con todos esos condicionamientos, el mensaje es claro: ama la diferencia, ama lo diferente, acepta lo diferente, entiende lo diferente, comprende lo diferente, respeta lo diferente, y estarás pues siendo una persona mucho más espiritual, más avanzada, estarás creciendo en esa conciencia y tu vida seguro que va a ir mucho mejor. Si queréis profundizar, si queréis estudiar de verdad toda esta enseñanza y aplicarla a vuestra vida, os dejo debajo del vídeo un enlace a mi libro Eres Alfa y Omega, el tomo número 1, 300 páginas de una trilogía que quiero llevar al mundo para empezar a despertar conciencias, para empezar a despertar mentes que están apegadas a la materia, al egoísmo, a los intereses, y que están sufriendo, porque toda mente, toda alma que está en ese nivel de conciencia está sufriendo. Es el momento de despertar a la verdad, a la luz, a que todos queremos libertad, queremos ser libres, queremos sentir amor, y que cada uno lo está buscando de la mejor manera que puede, sabe en este momento. Nada más, me despido, que paséis un feliz domingo, os mando un fuerte abrazo, y como siempre pues sigo trabajando fuerte, sigo trabajando cada día, sea domingo, sea sábado, da igual el día que sea, porque estoy en mi propósito de vida, y porque mi propósito de vida es construir un mundo, crear un mundo de buenas personas con principios y valores nobles, enfocados en la luz y en el amor, que a su vez sean capaces de crear su mejor vida en el mundo de la materia, sus mejores relaciones, su mejor salud, su mejor cuerpo,
su mejor economía, su máxima prosperidad y abundancia, eligiendo el trabajo que aman, haciendo lo que realmente quieren hacer, porque es posible, porque se puede crear, porque lo primero es ser una buena persona, tener valores y principios por encima de cualquier trabajo, por encima de cualquier cosa, y luego desde esos valores construir tu mejor vida. Eso es lo que yo quiero entrenar a este tipo de personas, porque en el pasado ya hemos vivido demasiadas veces pues como personas construyen de la forma equivocada, eligiendo el mal, haciendo el mal y tratando de perseguir pues cosas materiales, dinero, etcétera, riqueza que luego consiguen y que se dan cuenta que no les está aportando la realización y la felicidad que querían, porque la única realización y felicidad solamente puede venir de ese mundo de buenas personas que es el que me he propuesto construir a través de mi propio mundo, de los medios de difusión en los que yo estoy, que son independientes, que como digo yo no me caso con nadie, yo digo lo que pienso, sin filtros, sin problema, asumiendo todo, asumiendo cualquier circunstancia, cualquier crítica, cualquier cosa, porque aprendí en un momento dado de que la forma de ser libre era diciendo lo que de verdad pienses y sientes, era diciéndote la verdad, era expresando tu verdad al mundo, respetando las demás opiniones, las demás verdades, pero no parándote porque te pueda dar miedo lo que piensen los demás, porque no quieras de alguna manera pues desagradar a nadie, etcétera. Llegué a un momento en el que lo que piensen los demás me da absolutamente igual, lo que piensen las demás personas me da absolutamente igual, lo vuelvo a repetir, porque estoy diciendo lo que sale de mi corazón y eso es lo más importante para mí. Así que espero que os guste estos mensajes, espero que sigamos avanzando juntos y ya os dejo que disfrutéis de este día, que lo aprovechéis al máximo, que disfrutéis, que hagáis el bien y que por supuesto emprendáis el camino de no retorno hacia la vida soñada, hacia la vida que queréis experimentar en este mundo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.